Hola amigos, sean bienvenidos a un caso más con Rosy Investiga. Esta vez les traigo una investigación sobre el caso del artista, cantautor, compositor y poeta, Facundo Cabral. Facundo Cabral. Las claves de su asesinato hace 11 años en Guatemala. En la madrugada del sábado 9 de julio del 2011, la canción latinoamericana perdió a una de sus voces más poéticas y pensantes. En una circunstancia policial, ajena al canto y la poesía, Facundo Cabral recibió 3 balazos letales, luego de haber cumplido con su deber. Cantar para la gente no era un hombre en busca de una religión, pero sí un tipo profundamente religioso, creyente, un ser humano de fe. El cantautor argentino Facundo Cabral, 1937 a 2011. Fue un artista, librepensador, músico, compositor, filósofo y orador, muchas cosas a la vez. Había sufrido desde muy niño todo tipo de privaciones, tanto económicas como afectivas. Él y sus 6 hermanos fueron criados solo por su madre, pues el padre los había abandonado a los pocos años de que él naciera. Así, Sara Camiña se mudó con sus hijos a la Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina. En 1976, Facundo Cabral se alejó de su país de origen, Argentina, porque la barbarie militar lo tenía secuestrado. Llegó a México, y allí siguió su carrera musical. No obstante, siempre, la tragedia acompañó su vida. 2 años después de su autoexilio, en 1978, perdió a su esposa e hija, un bebé de apenas 1 año. En un vuelo trágico que despegó de Chicago, en Estados Unidos. Cabral regresó a su país recién en 1984, cuando retornó la democracia con el radical Raúl Alfonsín. Allí el artista, ya casi desahuciado, se recuperó de una grave enfermedad, cáncer, sin perder nunca la esperanza. Así vivió y sobrevivió este hombre de campo y de ciudad. Hasta el último año de su vida, incluso, el cantautor luchaba todavía con un tumor en el páncreas. Cantor de milongas, Facundo Cabral es autor de más de 24 álbumes, entre los que destacan, Facundo Cabral, 1970, Buen Día América del Sur, 1972, No Soy de Aquí, 1973, Mi Vida, 1974. América, 1976, Te Quiero. Porque te quiero. 1979, El Oficio de Cantor, 1984, Facundo Secreto, 1987, Este es un nuevo día, 2003, No estás deprimido, estás distraído, 2005, y, En medio de los hombres, 2012, póstumo. Cabral ha logrado poner en el gusto de la gente canciones tan recordadas como, Este es un nuevo día, Vida sencilla, No soy de aquí, ni soy de allá, Me gusta la gente simple, Vuela bajo, y otros temas ya clásicos de su repertorio musical. Muerte de Cabral. Un día oscuro, triste y violento. Esa larga y admirable trayectoria artística acabó en unos segundos, luego de una noche de triunfo ante el público guatemalteco. Allí, tras los eternos aplausos y agradecimientos, el gran Cabral se había trepado al auto del empresario y promotor de recitales nicaragüense Henry Fariña, 40 años, quien lo había traído a Guatemala para dar un concierto. Y él mismo se ofreció a llevarlo directamente al Aeropuerto Internacional, La Aurora, para que el artista tomara su avión a Nicaragua, donde seguiría su gira centroamericana. Debió subirse al tranquilo bus del Hotel Tikal Futura, donde se había hospedado, pero eligió la camioneta de su amigo empresario. No podía imaginar lo que ocurriría en ese camino, en el Boulevard Liberación, zona 9, de la capital guatemalteca. Fue como una escena del teatro del absurdo. El cantautor argentino recibió 3 balas letales, en medio de una ráfaga de 25 disparos enloquecidos y lanzados desde 2 vehículos al auto donde viajaban Cabral y Fariña. Las autoridades guatemaltecas confirmaron que el azar rodeó al artista.
Facundo Cabral no debió estar en ese auto como copiloto de quien habría sido el objetivo salvaje de los sicarios, el empresario musical Henry Fariña. Las pericias policiales confirmaron que los sucesivos disparos iban dirigidos al conductor del automóvil, es decir, Fariña, quien quedó muy mal herido. Pero sobrevivió al atentado. Ni los guardaespaldas del empresario nicaragüense que iban en otro auto pudieron evitar los 25 disparos que sufrió el auto donde iba el artista. En una rápida búsqueda de los responsables directos, la policía guatemalteca halló uno de los autos con el que perpetraron el crimen, y en el interior de este hallaron armas, cartuchos, detonadores y hasta chalecos antibalas. Se comprobó luego que Fariña, el empresario que contrató a Cabral y lo llevaba en auto al aeropuerto, estaba vinculado con algunos capos de la droga. Hoy este sujeto permanece preso en Nicaragua por el delito de narcotráfico. Maestro Cabral. Consternación e impotencia por su asesinato ante la tragedia. El presidente de Guatemala de entonces, Álvaro Colom, expresó su pena y sorpresa. Estamos consternados. Vamos a encontrar a estos criminales para hacer justicia, dijo, tras enviar sus condolencias a la presidenta Cristina Fernández. Colom declaró 3 días de duelo nacional, igual lo hizo la mandataria argentina en el país del cantautor. Luego de una complicada y mediática investigación policial, repleta de hipótesis descabelladas y hasta supuestamente distractoras, se apresó y acusó a 4 sicarios. Autores materiales del crimen: Elgin Vargas Hernández, Wilfred Stokes Arnold, Juan Hernández Sánchez y Audelino García Lima. Como Henry Fariña era el objetivo de atentado, buscando entre sus vínculos empresariales y comerciales. Las pesquisas policiales determinaron que el autor intelectual era el delincuente costarricense Alejandro José Jiménez, alias El Palidejo. En los meses siguientes se sabría que el tal Palidejo era considerado el nexo del cártel del Chapo Guzmán con narcos colombianos. También se determinó que, en Colombia, justamente, lo protegía la banda de Los Rastrojos, quienes planeaban llevarlo a Sudamérica para esconderlo. Facundo Cabral. La IMPRSEDR imagen de un artista. Cabral cantó en diversos idiomas, con todos los artistas famosos de los últimos 40 años, y hasta la última noche de su vida. La de ese viernes 8 de julio del 2011, lo hizo como si fuera su primer concierto, con ilusión y sabiduría. La gente vibró con No soy de aquí, ni soy de allá, una de sus canciones más representativas. A los 2 días de su muerte, luego de que su cuerpo fuera llevado por un avión de la Fuerza Aérea de México directo a la Argentina donde fue cremado, en Colombia, más bien, se anunció que su vida errante, agitada y única sería llevada al cine. Al cine el hombre que en 1996 había sido declarado por la ONU, Mensajero Mundial de la Paz. El proyecto se llamaría Camino de Libertad, pero su estreno se ha retrasado demasiados años, sorteando muchas dificultades. Justamente como fue la propia vida de Facundo Cabral. Lo último que se supo fue que a mediados del 2019 se estaba terminando de grabar y se preveía entonces que en marzo del 2020 se podría estrenar la cinta. Sin embargo, la pandemia del COVID-19 y la cuarentena que impuso la expansión del virus, justamente en marzo del año pasado en la mayoría de los países latinoamericanos y del mundo, retrasaron otra vez más el estreno de este esperado filme sobre el cantautor argentino. ¿Será que Cabral, perfeccionista, al fin y al cabo, no estará aún conforme con el producto fílmico de su vida? La investigación del asesinato de julio de 2011 del popular cantante argentino Facundo Cabral ha revelado una red criminal con sede en Nicaragua que podría implicar a la célebre fuerza policial del país, que muchos consideraban como un modelo a seguir para evitar la infiltración de la mafia en el Estado. A las 5 de la mañana del 9 de julio de 2011, el legendario cantautor argentino Facundo Cabral
Hizo el check-out del Hotel Tikal en Guatemala y se subió a un Range Rover blanco para ir al aeropuerto. Su chofer era Henry Fariñas, dueño de un club nocturno de Nicaragua y promotor, que había organizado algunos de los conciertos de Cabral en Nicaragua. Este artículo hace parte de una serie sobre los vínculos de la policía de Nicaragua con el crimen organizado en el país y cómo estos alimentan el tráfico de drogas en la ciudad de Buellfields. Seguramente Cabral no se sorprendió de que, en Guatemala, uno de los lugares más violentos del mundo, Fariñas se haya presentado con 2 guardaespaldas a esa hora de la mañana. Después de 40 años de carrera artística, el cantante de 74 años de edad, probablemente estaba acostumbrado a los patrocinadores misteriosos y a lugares peligrosos. Sin embargo, el recorrido de Fariñas era más que tenebroso. Elite, una cadena internacional de clubes de striptease de propiedad de Fariñas, es conocida por albergar una sospechosa combinación de empresarios de negocios ilícitos, políticos corruptos, y policías poco fiables. Su nombre, y su club, habían sido vinculados a unas investigaciones sobre la trata de personas. Esa madrugada de julio, los guardaespaldas de Fariñas acomodaron al técnico de sonido de Cabral en su Chevy Tahoe, que seguía el Range Rover de Fariñas. Cabral se subió al asiento de pasajeros al lado de Fariñas que conducía. El manager de Cabral estaba en el asiento trasero. Alrededor de 1 kilómetro del aeropuerto, un Jeep Hyundai se detuvo en el lado del conductor del vehículo de Fariñas. 2 hombres se asomaron por las ventanas y abrieron fuego. Cabral y Fariñas recibieron disparos, y Fariñas se salió de la carretera hacia una estación de bomberos. A un costado de la avenida, los guardaespaldas de Fariñas devolvieron el fuego desde su vehículo, destruyeron la ventana trasera del Hyundai, e hirieron a uno de los sicarios. Los asesinos salieron a toda velocidad, y los guardaespaldas de Fariñas los persiguieron por unas cuadras antes de regresar para ayudar a su jefe. Ya para ese momento, Cabral había muerto. Fariñas fue trasladado a un hospital local en estado crítico, pero sobrevivió. Era apropiado que la música del trovador Cabral, uno de los cantautores más queridos de América Latina por sus canciones de protesta y su pacifismo, haya jugado un papel clave en aclarar el caso. Cuando uno de los asesinos escuchó en las noticias que habían matado al cantante argentino, se arrepintió y se entregó a la policía. Él le dijo a la policía dónde encontrar el Hyundai que habían abandonado en una carretera. Con uno de los sicarios, bajo arresto, la prueba del vehículo y el material de video de la zona en donde se cometió el crimen. Las autoridades guatemaltecas localizaron y detuvieron a 3 sospechosos más esa misma semana. Después, capturaron a una 5ª persona. Los 5 asesinos son guatemaltecos, pero el gobierno de Guatemala de inmediato dijo que había sido un crimen internacional. En una conferencia de prensa que siguió a las detenciones, el ministro del Interior guatemalteco, Carlos Menocal, dijo que alguien, de un país no identificado, de Centroamérica, se puso en contacto a través de BlackBerry Messenger con el sicario principal, quien planeó el ataque a través de su red local de ladrones de carros y de sicarios. Los asesinos identificaron al hombre como Alejandro Jiménez, alias El Palidejo. El objetivo, subrayó Menocal, fue el nicaragüense Fariñas, y no el argentino Cabral. La investigación ha involucrado fiscales de 5 gobiernos, develando conexiones criminales desde México hasta Colombia. Desenredar esta red nos da una idea de por qué uno de los artistas más queridos de América Latina fue asesinado. Y cómo una de las fuerzas policiales de la región más célebres puede estar involucrada. Una red internacional. Fariñas estuvo hospitalizado durante meses en un hospital de Guatemala recuperándose de las heridas sufridas en el ataque de julio. Durante ese tiempo, los funcionarios nicaragüenses trabajaron silenciosamente para armar un caso contra él. Cuando regresó a Managua el pasado mes de marzo, fue inmediatamente arrestado y acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.
La directora de la policía nicaragüense, Aminta Granera, le dijo a Inside Crime que Fariñas también está siendo investigado por el tráfico de personas. Está todo mezclado en un nudo confuso que estamos tratando de desenredar, dijo Granera. Comenzamos con Fariñas y ahora tenemos 3 grupos diferentes que trafican drogas, y entre ellos es un juez del Consejo Electoral, que movió el dinero y fabricaba identificaciones falsas. El juez, Julio César Osuna, fue capturado en mayo con otras 10 personas, entre ellos la hermana de Fariñas, Carla Fariñas. Un hermano, Pedro Joaquín, es también uno de los detenidos. Osuna está a cargo de proveer a la organización con documentos falsos y también está siendo investigado por lavado de dinero, dijo Granera. El grupo de Fariñas, llamado Los Charros, parece ser parte de una clásica red de transporte de América Central. Usando contactos de alto nivel del gobierno, mueven drogas ilícitas y personas hacia el norte, y ayudan a blanquear las ganancias en el sur. Esa red transporta grandes cantidades de bienes ilícitos para el temido grupo colombiano llamado Los Rastrojos, hacia las organizaciones mexicanas del Cartel de Sinaloa y la familia michoacana. Las autoridades guatemaltecas dicen que habían visto transferencias de dinero de hasta $700,000 estadounidenses en las cuentas de Fariñas. El socio de Fariñas en Costa Rica era Jiménez, alias, El Palidejo. Ambos hombres tienen pasados igualmente humildes. Hasta el atentado, Fariñas, foto derecha, era desconocido en Nicaragua. El padre de Fariñas era un mecánico de automóviles, que arreglaba los carros de funcionarios del gobierno y de la policía, su madre le dijo a El Confidencial. No se sabe cómo Fariñas se convirtió en propietario de un club, pero al parecer comenzó su carrera en la industria del entretenimiento mediante el arreglo de instrumentos musicales. Específicamente pianos. Por su parte, el único negocio legítimo que se le conoce a Jiménez es un puesto de frutas que tuvo un suburbio de San José. Después del asesinato de Cabral, las autoridades costarricenses allanaron una serie de propiedades relacionadas con Jiménez, foto abajo, izquierda. Desentrañando una red regional suya, que se extiende desde Panamá hasta Guatemala. Un investigador de Costa Rica, dijo a Inside Crime que Jiménez utiliza a sus padres y su esposa como testaferros para camuflar sus bienes. Que en la incautación incluyeron automóviles y propiedades avaluados en aproximadamente $2.50 millones estadounidenses. Entre los intereses de negocios comunes que tenían Fariñas y Jiménez están los clubes nocturnos Elite. Una cadena de clubes de striptease donde los negocios oscuros pueden ser discutidos y pactados en paz. Las autoridades no saben cuándo, o bajo qué circunstancias, entró Jiménez en el negocio de las discotecas con Fariñas, pero Fariñas, en su testimonio ante las autoridades guatemaltecas, afirmó que el club estaba en el centro de una disputa entre los dos hombres, lo que llevó al atentado y a la muerte de Cabral. Al testificar por videoconferencia, desde su cama de hospital en Ciudad de Guatemala antes de ser enviado de regreso a Nicaragua, Fariñas dijo que Jiménez estaba tratando de forzarlo a venderle Elite en Costa Rica. Sin embargo, Fariñas afirmó que le había ofrecido a Jiménez solo una fracción del club, lo que enojó al costarricense. Eso, según Fariñas, fue el motivo del ataque que llevó a la trágica muerte de Cabral. En marzo, Jiménez fue arrestado en Colombia con un grupo de miembros del grupo criminal Los Rastrojos, y las autoridades colombianas lo enviaron a Guatemala para enfrentar cargos de asesinato. Los nicaragüenses también han acusado al costarricense de narcotráfico. Los tumbadores, la policía y los conspiradores. Dada la naturaleza de su negocio, la versión de Fariñas ofreció una explicación poco probable del motivo de tal confrontación violenta. Investigadores en Nicaragua, Guatemala y Costa Rica, le dijeron a Inside Crime que la pelea está conectada a las actividades ilícitas de los dos hombres, incluyendo el tráfico de cocaína y la trata de personas, así como el lavado de dinero, según las autoridades nicaragüenses.
Sin embargo, entre las teorías sobre el ataque, el más probable podría ser el robo. En otras palabras, Fariñas podría simplemente haber estafado a su socio. Para Nicaragua, un lugar con menos valor que muchos de sus vecinos para los grupos de traficantes, los llamados tumbes o robos, se han convertido en una de las formas principales de ganar dinero con el tráfico de drogas y una de las principales fuentes de conflicto. Varios de los principales grupos criminales del país también actúan como tumbadores. Los tumbadores con frecuencia roban la mercancía y luego la venden, incluso a veces al mismo grupo al que acaban de robar. Estos grupos incluyen a menudo agentes de policía, quienes se apoderan de drogas y dinero en efectivo con regularidad y pueden decidir si informar de ello o no, dependiendo del precio que ofrecen los traficantes para recuperar las drogas. Dos ex jefes comandantes de la policía guatemalteca, por ejemplo, fueron detenidos por conexiones con redes de tumbadores, aunque ya han quedado en libertad. Estas redes llegan hasta las altas esferas del poder. Un cable diplomático de Estados Unidos revelado por Wikileaks dijo que los máximos dirigentes del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, utiliza dineros incautados producto del tráfico de drogas para pagarle coimas a los jueces para que dejen libre a traficantes encarcelados. En un caso relatado en el cable se manejó la suma de $609,000 estadounidenses, de una incautación. Los problemas con los tumbes con frecuencia también cruzan fronteras. En 2008, unos presuntos traficantes detuvieron un autobús de turismo que viajaba de Nicaragua a Guatemala y mataron a 15 nicaragüenses y a un holandés que se encontraban a bordo. El motivo del ataque, dijeron las autoridades, fue que los traficantes creían que un cargamento de droga, que les había sido robado, estaba en el autobús. Uno de los sospechosos en el caso llevaba una pistola con el grabado, Policía Nacional de Nicaragua. El caso Cabral y Fariñas puede estar conectado a un esquema de tumbe. La jefe de policía de Nicaragua, Granera, le dijo a la prensa que una teoría sobre el atentado fue que era el resultado de un tumbe. Cuando Inside Crime le preguntó acerca de esto, Granera dijo que no quería entrar en detalles por temor a obstaculizar la investigación. Sin embargo, según un policía de alto nivel en Nicaragua, quien habló con Inside Crime con la condición de que su identidad no fuera revelada, Fariñas trabajaba en estrecha colaboración con policías sucios nicaragüenses que participan en tumbes. Uno de esos policías, dijo, fue Carlos Palacios, quien hasta su retiro en mayo era miembro de la cúpula de la policía y alguna vez dirigió la rama de inteligencia de la institución. Su esquema, según el policía, era que Fariñas se hacía pasar por un comprador de drogas. Cuando la policía incautaba la droga utilizando la información que Fariñas había proveído sobre el cargamento, Fariñas alegaba ignorancia acerca de la operación. Y después se quedaba con una parte de la droga incautada para su reventa, mientras que la policía se quedaba con el resto. La teoría no es una exageración. Fariñas tiene una larga relación con Palacios y la policía. Después de su arresto, la madre de Fariñas, dijo a El Confidencial que Palacios era el padrino de uno de los hijos de Fariñas. Ella dijo que su hijo había pagado por la restauración de una estación de policía en Managua, y que había patrocinado el equipo de fútbol de la policía. Según el policía nicaragüense de alto nivel, funcionarios antinarcóticos internacionales, y periodistas nicaragüenses. Los clubes élite también son frecuentados por la policía y los altos funcionarios públicos, incluido Palacios. Cuando se le preguntó recientemente acerca de su relación con Fariñas, Palacios se puso tenso y negó que los dos fueran compadres, en cualquier sentido de la palabra. Lo he conocido, a Fariñas, por unos 9 años más o menos, dijo el excomandante de la policía a la prensa local, que lo rodeaba fuera de su ceremonia de retiro. Si yo tuviera información de una actividad ilícita de una persona, por supuesto que no tendría una relación de amistad con esa persona.
Granera confirmó que los dos hombres jugaban al fútbol juntos y que el equipo de Palacios fue patrocinado por Fariñas. Ella añadió que otros policías podrían haber confraternizado con la familia de Fariñas y frecuentado su club, sin ofrecer defensa o disculpas por esas actividades. Solo porque vas al club elite, ¿significa que eres un criminal que trabaja con Henry Fariñas?, preguntó ella. No necesariamente. Tras el ataque a Cabral, el diario La Prensa también investigó la posibilidad de que haya estado ligado a algún tumbe. Los informes, citando fuentes anónimas, dijeron que Fariñas había trabajado con alguien cuyo alias era El Bigotón. Un policía identificó a Fariñas como un informante, es decir, la fuente de información sobre los cargamentos que se interceptaban. La prensa no identifica a El Bigotón. El policía le dijo a Inside Crime que El Bigotón era el mismo Palacios, pero no ofreció ninguna prueba de ello. Carlos tiene bigote, dijo Granera cuando Inside Crime preguntó acerca de los supuestos alias de Palacios. Pero no puedo decir que eso signifique que esté relacionado con los crímenes de Fariñas y Palidejo. Granera no quiso decir si la policía estaba investigando a Palacios, pero el gobierno de Estados Unidos ciertamente tuvo sus sospechas acerca de él antes de la muerte de Cabral. Palacios es una persona leal a Ortega, sobre quien se ha alegado, aunque no probado, que tiene los vínculos con el crimen organizado y la corrupción en Nicaragua. Según un cable diplomático de Estados Unidos del 2008, dado a conocer por Wikileaks. Un cable posterior es más explícito. Citando una fuente ex-sandinista, dice, el comisionado de policía, Carlos Palacios, del FSLN es un corrupto de la línea dura, cuyo papel es mantener a la jefe de policía. Aminta Granera, en línea con información comprometedora, sobre ella, que él supuestamente posee. En la entrevista con Inside Crime, Granera, que es más popular que el presidente Daniel Ortega, parecía nerviosa por los temas de la corrupción y los tumbes con participación de policías. Creo que son casos aislados que sí se han dado, dijo. Y se han puesto a la orden de los tribunales competentes. Hay indicios de que el caso Fariñas, que aún no ha entrado en la etapa de juicio, podría terminar en un arreglo tras bambalinas lejos del escrutinio público. Precisamente gracias a las numerosas conexiones que mantiene la familia Fariñas. Entre los defensores de Henry Fariñas, cuando las autoridades de Guatemala dijeron que él había sido el blanco del ataque, estaba Alba Luz Ramos, presidente de la Corte Suprema de Nicaragua. La relación de la familia de Fariñas con la policía también parece más profunda que una simple reunión ocasional en un club nocturno o un campo de fútbol. A medida que la soga alrededor del cuello de Henry Fariñas se apretaba con declaraciones públicas de sus conexiones a las redes internacionales de tráfico. La familia de Fariñas publicó fotos de la hermana Carla junto a otro comandante de la policía. En lo que parecía ser un intento de enviar el mensaje de que si procesaban a Fariñas podría traer consecuencias vergonzosas para más de un funcionario de la policía. Sin duda, en este caso, la policía puede ser la que más tiene que perder. La policía nicaragüense, que es elogiada en toda la región por su enfoque de servicio a la comunidad y por la capacidad de mantener a raya a la delincuencia organizada. Pero el caso del asesinato de Cabral ofrece una nueva y más inquietante narrativa. Que Nicaragua no tiene menos violencia que sus vecinos porque tiene una fuerza policial más eficaz, sino porque el crimen organizado es un negocio de arriba hacia abajo, controlado por las mismas autoridades que se supone que deberían estar luchándolo. El culpable del asesinato de Facundo Cabral era un pez gordo del narcotráfico. A él Palidejo se le considera el nexo del cártel del Chapo Guzmán con el narco colombiano en Colombia. Lo protegía la banda de los Rastrojos, que planeaban llevarlo al sur del continente. El costarricense Alejandro Jiménez, culpable del asesinato del artista argentino Facundo Cabral y capturado el sábado por la policía colombiana, era un pez gordo del narcotráfico.
un hombre fuerte en Centroamérica que, según la inteligencia de Costa Rica, hacía de enlace entre el cártel de Sinaloa, liderado por Joaquín El Chapo Guzmán, el más poderoso del mundo, y los distribuidores de droga colombianos. En el mundo del narcotráfico, Jiménez es conocido con el alias de Palidejo. Según el director de la Policía de Colombia, el general Oscar Naranjo, habría intentado entrar al país bajo la protección de los Rastrojos, un emergente cártel colombiano que, además, le había prometido protección. La idea posterior era llevarlo al sur del continente, en donde se sintiera más tranquilo. Las autoridades afirman que, en su carrera delictiva, Alejandro Jiménez acumuló propiedades valoradas en más de $2 millones y al menos 10 automóviles último modelo. Su colección de vehículos fue decomisada en Centroamérica, en acciones en las que además fueron encontrados documentos que probarían su liderazgo y ascendencia entre los cárteles centroamericanos. De 38 años y oriundo de la ciudad de Alajuela, a unos 22 kilómetros al noroeste de San José, capital de Costa Rica. Jiménez fue acusado por la Fiscalía General costarricense en agosto pasado de ser líder de una vasta organización de lavado de dinero en la que involucró a su esposa y a sus padres, quienes presuntamente salieron del país en julio de 2011 en avión hacia Japón. La captura. El capo quiso pasar por un pescador. La caída de Jiménez tuvo lugar en las hermosas aguas de Bahía Solano, en el Pacífico colombiano. Fue una operación rápida y sin disparar un solo tiro. Comandos de la Armada Nacional de Colombia rodearon la lancha en la que se trasladaba el narcotraficante costarricense y lo obligaron a detener la marcha. Jiménez mantuvo la tranquilidad suficiente para decir que era un simple pescador, y que se llamaba Carlos Emilio Cardona Marín. Su aparente inocencia contrastaba con los tatuajes de sus brazos. El dibujo de una mirada intimidatoria, en uno, y una serpiente, en el otro. Iba en compañía de 2 colombianos más que refrendaron su testimonio. Los miembros de la Armada, sin embargo, sabían que era un pez gordo que horas antes se les había escapado a las autoridades panameñas, que de inmediato dieron el aviso a sus homólogos colombianos para que estuviesen alerta en aguas colombianas. Al identificarlo por imágenes fotográficas y por sus huellas dactilares, comprobaron que no solo se trataba de un delincuente poderoso, sino que era el propio culpable de la muerte de Facundo Cabral. Ahora se está a la espera de la deportación de Jiménez. Colombia lo envió en avión a Guatemala, dado que asesinó a Cabral en este país. Pero poco después que la nave remontara el vuelo se dio la orden de que regresase a Bogotá, según informa EFE. Costa Rica había pedido garantías de que su ciudadano no sería condenado a muerte por la justicia guatemalteca. Aunque desde hace años Guatemala no aplica esta condena al estar adherido al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La entrega a Guatemala se completó en la madrugada del miércoles tras recibir garantías por parte de ese país. Cabral, una trágica muerte colateral del narco. Sígueme para más contenido como este y disfruta de los casos que analizamos en este canal, con Rosy Investiga.